¿Cómo están todos? Antes de iniciar con lo que es el tema del día de hoy, vamos a estar viendo un poquito o recordando lo que fue la última clase. Este es un ejercicio de práctica para que podamos practicar, recordar el último tema que estuvimos trabajando. El día de hoy vamos a estar viendo un tema el cual vamos a estar practicando tanto gramática como vocabulario. Es importante tomar en cuenta que tenemos que aprender las palabras del tema del día de hoy y también tenemos que ponerlas en práctica dentro de oraciones. Entonces vamos a estar viendo cómo funciona esto, tanto hablando de gramática y tanto hablando como del vocabulario. Las dos, como les comentaba, pues son bastante importantes y van de la mano. Hay algunas palabras que dentro de la presentación como tal no tienen la traducción, entonces sí es importante que ustedes vayan anotando. Si no tienen dónde anotar, para que de una vez tomen, ¿verdad? Ya sea un cuaderno o pueden anotarlo en un Word, como ustedes prefieran, porque no todas tienen la traducción dentro de la presentación. Sin embargo, yo se las voy a ir dando, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Sí es importante, como les comentaba, tanto escritura como la pronunciación, como conocer el significado en español. Y también vamos a estar viendo cómo yo lo podría aplicar dentro de diferentes oraciones, ¿verdad? Entonces todo esto va a ir de la mano para que vayamos practicando un poquito lo que es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy no es complicado, pero sí tenemos que conocer, como les comentaba, las palabras, tenemos que conocer su significado y tenemos que entender muy bien cómo vamos a incorporarlas dentro de diferentes oraciones, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a compartir también el link del Google Site. Como ya saben, tenemos el Google Site, ya está disponible desde la semana 1 hasta la clase actual. Ustedes pueden estar ingresando ahí. Ya tenemos disponible todo el material y también tenemos ciertos ejercicios de práctica. Para la clase de hoy hay un link que va a decir Prepositions y ahí van a encontrar algunas otras que no vamos a mencionar en clase, pero por si desean también verlas, ahí las van a encontrar. En clase vamos a ver las más importantes, las más utilizadas, pero existen una infinidad más. Entonces, para que también puedan ir al link, puedan estarlas consultando, puedan estarlas viendo. Como ya saben, pues todo esto es de continuar practicando, ¿verdad? Entonces, en clase vamos a ver las más importantes, pero existen muchísimas más que ustedes también pueden estar viendo y pueden estar practicando dentro de ese link. Recuerda que tenemos disponible ejercicios y también tenemos disponible lo que es específicamente el link de los videos oficiales de la universidad para que usted también pueda estar ingresando y ahí en el video al finalizar siempre le da ciertos ejercicios de práctica. También para que pueda verlos y pueda estar repasando un poquito específicamente lo que son estos temas, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo preposition of place. Vamos a iniciar con qué es una preposición y después ya vamos a ver cuáles son las preposition of place. Siempre es importante cuando se ve un tema, ya sea gramatical, vocabulario, etcétera, que yo conozca muy bien cuándo lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si yo no conozco muy bien el uso, es decir, cuándo yo tengo que utilizarlo, voy a tener pues cierta confusión, voy a tener, a veces pueden generar también ciertas confusiones al momento de estar hablando. Porque si yo conozco, por ejemplo, las estructuras, conozco muy bien las reglas, pero no conozco en qué situación corresponde utilizar lo que es este tema, entonces voy a tener confusiones en esto. Para evitar, entonces sí es importante que nosotros conozcamos muy bien y conozcamos qué es, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con qué es una preposition, nada más. Las prepositions, o como son llamadas en español, preposiciones, también, ¿verdad? Son utilizadas en español, tanto en español como en inglés. Y la preposition, solamente la palabra preposition, me ayuda a indicar espacios. ¿A qué se refiere con esto? Una preposición me va a indicar en dónde está un sustantivo. Un sustantivo es lo que se conoce en inglés como un noun. Un noun es todo lo que yo conozco como una persona, un objeto, una idea, un animal, una cosa, un lugar, ¿sí?
y me va a indicar en dónde está ese sustantivo. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿en dónde está el teléfono? Where is the cell phone? Ah, el teléfono está en la mesa. Entonces, the cell phone is on the table, ¿sí? En la mesa. Todo esto es una preposición. ¿En dónde está la ferretería? Bueno, la ferretería está frente a la panadería o justo a un lado, justo en medio de la panadería y del supermercado. Entonces, todo esto son preposiciones, ¿sí? Las preposiciones pues me van a servir para indicar, como ya les comentaba, un sustantivo, en dónde se encuentra ese sustantivo, es decir, en dónde se encuentra esa persona, ese objeto, esa idea, ese lugar. Ahora bien, las preposiciones tienen una rama llamada preposition of place. Las preposition of place pues son igual a las preposiciones, es exactamente lo mismo, con la única diferencia que estas se enfocan nada más en decirnos o las utilizamos exclusivamente con lugares. Por ejemplo, no las utilizamos tanto con animales o con personas, pero también se pueden utilizar como objetivo de la clase, las vamos a utilizar únicamente con lugares, pero sí vamos a dar uno que otro ejemplo con algunos otros sustantivos, por ejemplo, con algún animal o con algún lugar, objeto, ¿verdad? Pero las prepositions, como ya mencionamos, las utilizamos para hacer énfasis en cuanto a en dónde está ubicado algo, ¿verdad? En dónde está ubicado un sustantivo. Recuerden que el sustantivo estamos hablando de un noun. Cuando escuchen la palabra noun me refiero a un sustantivo y ya estamos hablando de una persona, un objeto, una idea, un animal, ¿verdad? Ahora bien, pues ya tenemos acá la definición de preposition of place. Nos dice acá, preposition of place are those that express the exact position of an element, person, object, animal, etc. Como ya les comentaba, pues las preposition of place nos sirven para decir exactamente en dónde está ubicado un elemento o un sustantivo, como también es llamado, ¿verdad? Puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser un lugar. Nosotros pues hoy vamos a enfocarnos específicamente en lo que es lugares, pero podemos utilizarlo con personas, objetos, animales, ¿sí? Entonces nos van a servir específicamente para identificar dónde está ubicado algo. Ahora bien, hablando específicamente de dónde está ubicado algo, acá es importante que tomen en cuenta que no solamente es para saber en dónde está ubicado, sino yo tengo que conocer, como les comentaba, cuál es la preposición y cuál es la definición o cuál es su traducción al español para que yo sepa cuándo utilizarla. Por ejemplo, yo tengo que saber cómo decir a un lado, enfrente, atrás, justo en el centro, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda, todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cómo utilizamos estas preposiciones? How are preposition of place used? The preposition of place are always placed between the verb and the element that express the place where something or someone is found. Las preposiciones siempre van a ir al lado, hablando ya de una oración. Cuando ustedes quieren formar una estructura gramatical, siempre van a ir al lado de lo que es el verbo. ¿Sí? Siempre van a ir al lado de lo que es el verbo y al lado de lo que es el objeto del que nosotros queremos mencionar, del sustantivo, ya sea objeto, idea, etcétera, ¿verdad? Lo que usted quiera mencionar siempre va a ir al lado. Entonces, así es como las utilizamos dentro de una oración. Ahora bien, ¿cuáles son las preposiciones que nosotros tenemos y que podemos utilizar en inglés? Por ejemplo, nosotros tenemos on, cuando utilizamos esta preposición, significa sobre o encima de on. Por ejemplo, the cell phone is on the table. El teléfono está sobre la mesa. In, que significa en o dentro de. Por ejemplo, the cereal is in the box. El cereal está en la caja, ¿sí? Next to es una preposición, significa al lado de, por ejemplo, the cat is next to the dog. El gatito está al lado de el perro. In front of, delante de. The university is in front of the supermarket. La universidad está frente o delante de el supermercado, ¿sí? In front of.
Behind, detrás. Bueno, the university is behind the church. La universidad está detrás de la iglesia. Under, que es debajo, ¿verdad? O bajo de. The cat is under the table. El gatito está debajo de la mesa. Between, entre dos cosas. Por ejemplo, the supermarket is between the church and the university. El supermercado está entre la iglesia y la universidad. Around, alrededor, ¿sí? Around. Entonces tenemos on, que es sobre, in, que es en o dentro de, next to, al lado de, in front of, enfrente, behind, que es detrás, under, que es bajo o debajo de, between, que es entre dos cosas, y around, que es alrededor. Ahora bien, cuando hablamos de las prepositions, hay un aspecto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. La definición es sumamente importante, pero hay algunas, por ejemplo, in, que tienen un uso específico. Ya lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, si yo utilizo in, solo hay en ciertas situaciones en las cuales yo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque hay ciertas preposiciones que tienen la misma traducción. Entonces ustedes dicen, bueno, esto y esto significa lo mismo, tienen la misma traducción, puedo usar la que yo quiera, depende, ¿verdad? Algunas sí, algunas no, algunas nos dice, esta solamente la puedo utilizar en estas situaciones, esta solamente la puedo utilizar en estas situaciones. Entonces depende mucho, la preposición que se utilice, depende mucho cuál va a ser la que usted va a estar utilizando, ¿verdad? Partiendo de eso, usted va a tomar la decisión de seleccionar la preposición. Entonces, la definición es importante, pero el uso también, porque no todas se van a utilizar de la misma forma. Como yo le comentaba, depende cuál es la que usted vaya a utilizar, tiene que ver muy bien la situación y tiene que ver muy bien específicamente cuál es la preposición que va acorde a la que usted va a utilizar, ¿verdad? Tiene que ver la situación, es decir, el contexto, y tiene que ver muy bien cuál es específicamente la que usted va a estar viendo. Ahora bien, tenemos above, que significa encima de, above, below, debajo de, over, que también significa encima de. Si se da cuenta, estos son sinónimos. Usted puede decir above o puede decir over, ¿verdad? Son exactamente lo mismo. Among, entre, among, opposite, frente a o opuesto, ¿verdad? Opposite. Across, across, al otro lado de, by o beside, estos son sinónimos junto a. Por ejemplo, the pet store is by the bakery. O the pet store is beside the bakery. La tienda de mascotas está junto a la tienda, la repostería. O la tienda de mascotas está igual, beside la repostería. Entonces, hay ciertos que son utilizados, como ya les comentaba, que son sinónimos. Entonces, usted los puede utilizar ya sea de una forma o de otra. Son sinónimos, entonces es totalmente válido cuál usted vaya a seleccionar. No, en este caso no afecta cuál usted seleccione. Ahora bien, como sugerencia, sí sería importante que acá, aunque estos sean sinónimos, sí sería importante que usted utilice los dos. Utilice los dos dependiendo de la situación. Por ejemplo, aunque bien sean sinónimos, usted puede tomar la decisión y decir, bueno, yo prefiero específicamente este o yo prefiero este y solamente nos limitamos a utilizar uno. ¿Qué pasa acá? Si usted se limita solo a utilizar uno, por ejemplo, solo by o solo beside, eso puede generar un problema al momento de estar comunicándonos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo solo utilizo by y escucho que alguien me está hablando y utiliza beside, como yo no estoy muy familiarizado con esto, puede que no entienda, ¿verdad? O no conozca muy bien la palabra. Entonces, si encuentran palabras o en este caso preposiciones que son sinónimas, por supuesto usted va a utilizar la que más le guste, pero intente practicar con las dos. Esto para evitar que al momento de usted estar practicando específicamente no tenga pues esta confusión, ¿verdad? Y conozca las dos, ya sea que le digan by o ya sea que le digan beside, usted puede utilizar las dos sin ningún problema. Entonces esto le va a ayudar bastante para que usted pueda practicar. Sí, entonces pues sería excelente si practica con las dos, no solamente con una. Por ejemplo, above y over, que igual significan encima de, es lo mismo, son sinónimos de la misma forma. Si usted puede practicar con los dos,
le ayudaría bastante, ¿verdad? Ahora bien, acá vamos específicamente con la palabra at, ¿sí? Tenemos la palabra at y in. Estas dos preposiciones significan lo mismo, ¿sí? Cuando usted está hablando de at o in, la traducción es la misma, su traducción es en, ¿sí? Pero el uso es diferente. Aunque la traducción sea la misma, el uso es diferente. Usted exclusivamente va a utilizar at cuando va a hablar de un lugar específico. Por ejemplo, usted va a decir at home, at airport, at school, at bus station. Cuando alguien le pregunta, what are you? Bueno, ¿en dónde te encuentras? I'm at home. Yo estoy en casa. I'm at the airport. I'm at school. I'm at the bus station. ¿Verdad? ¿En dónde te encuentras? At, in. También puede ser para sitios concretos, por ejemplo, un sitio concreto de un lugar. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ¿en dónde te encuentras? At the door o at the entrance. Yo estoy en la entrada, yo estoy en la mesa, yo estoy en mi escritorio, yo estoy en la puerta justamente. Entonces, en dónde te encuentras, usted lo puede utilizar, ¿verdad? Que es at. También lo podemos utilizar para acontecimientos. Cuando estamos hablando de acontecimientos, estamos hablando de un lugar específico, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted va a ir específicamente a un lugar, ¿sí? ¿Sí? Cuando usted está hablando específicamente de un lugar, usted está haciendo énfasis eh, del lugar específicamente al cual usted va a ir, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, usted dice, bueno, yo me encuentro en un concierto, yo me encuentro en un partido de tenis, yo me encuentro en el cine, yo me encuentro en una fiesta, entonces, para diferentes acontecimientos o eventos, ¿sí? Y también se puede utilizar cuando se va a mencionar una dirección o un número de calle. Ahora bien, acá sí es importante que usted tome en cuenta algo. Cuando usted va a mencionar una dirección o un número de calle, hay un aspecto fundamental que usted tiene que tomar en cuenta y es, va a poner la palabra at, que es una preposición, ¿verdad? Que es el tema que estamos trabajando. Pero acá, cuando usted va a decir el número de calle específicamente, hay un aspecto importante que usted tiene que tomar en cuenta. El número de calle o la dirección, generalmente todas las direcciones, usted nunca las puede cambiar. Una dirección en inglés o en español es como un nombre propio. Por ejemplo, la dirección de su casa. Supongamos que alguien le pregunta, where do you live? ¿En dónde vive? Si usted le quiere decir, en 20 calle 1-58, zona 1, ¿verdad? Como es una dirección, es como si fuera un nombre propio, no puede cambiarla al inglés. Lo único que podría decir en inglés sería el número, por ejemplo, 16 o nada más, solamente los números, ¿sí? ¿Por qué? Porque como le comentaba, es como un nombre propio. Si usted la cambia, por ejemplo, usted dice que en vez de calle dice street o en vez de Parque Central, ¿verdad? El Parque Central de la zona 1, usted dice Central Park Zone 1. Cuando la persona quiera buscar, no sé, por ejemplo, eh, en un mapa o quiera preguntarle a alguien, como eso no existe como tal, ¿verdad? Nosotros no le llamamos Central Park, le llamamos el Parque Central, entonces tiene que decirlo exactamente como es. Esto pasa igual con los nombres, por ejemplo, Pedro en inglés tiene una traducción y es Peter, entonces supongamos que alguien se llama Pedro, no va a decir cuál es su nombre, Peter, porque ya es, aunque es lo mismo al momento de traducirlo, no es lo mismo porque es un nombre propio, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con direcciones. Siempre que usted va a dar una dirección en inglés, la tiene que dar exactamente igual como es en el país. Por ejemplo, acá en Guatemala, ¿verdad? Zona 8 de Misco, zona 10, zona 15, etcétera. La tiene que decir exactamente igual como sin cambios, ¿verdad? No le puede cambiar. No puede decir, bueno, calle en inglés se dice street, le voy a decir street. No, tiene que decirle exactamente igual. Si se llama calle Martí, vamos a llamarle calle Martí. Si se llama Miraflores, Miraflores. No lo vamos a cambiar al inglés porque eso está totalmente incorrecto, ¿sí? Entonces, con una preposición, cuando alguien le pregunte, where is this street? ¿En dónde queda esta calle? Usted va a decir at y va a decir la dirección, número de calle, etcétera, exactamente como es en español, como lo llamamos, ¿verdad?
Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando usted viaje a otro país, pregunte una dirección, se la van a decir exactamente igual como es, ya sea en inglés o en el país al que usted viaje, se lo van a decir exactamente igual, no le van a cambiar nada, entonces para que usted también lo tome en cuenta. Entonces, el at lo podemos utilizar para lugares específicos, lo podemos utilizar para sitios concretos, lo podemos utilizar para acontecimientos y para direcciones. La traducción de at es en, ¿sí? En. Ahora bien, tenemos in. In también su traducción es en, pero también tiene especificaciones, ¿verdad? Las cuales nosotros solamente en esas situaciones lo vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos in, que es en, se utiliza para ciudades o pueblos. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? En Guatemala, ¿verdad? Entonces, in London, in Barcelona, en Spain, en Florence, en Guatemala, ¿verdad? ¿Dónde vives? También lo podemos utilizar para partes de una vivienda. Las preposiciones también se utilizan para esto. Por ejemplo, usted puede decir en la cocina, en el jardín, en el garage, en la terraza, ¿verdad? Entonces se utiliza in the kitchen, in the bathroom, in the garden, in the sitting room. ¿En dónde, verdad? Entonces in. Y también lo puedo utilizar para ciertas expresiones, por ejemplo, ¿en dónde vas? Ah, en the taxi, en el taxi, en a car, en el carro. ¿En dónde lo encontraste? En the newspaper. Acá entra un poquito lo que es media. ¿Qué significa media? Por ejemplo, todas las redes sociales. ¿En dónde lo encontraste? Ah, en mi teléfono, en la televisión, en el periódico, en la radio. Todo eso es in. Y también para lugares muy concretos, por ejemplo, impresión, ¿verdad? Impression. Entonces, la traducción, si usted busca la traducción de la preposición at y la traducción de la preposición in, la traducción es exactamente la misma. Lo que usted tiene que tener cuidado acá es, depende de la situación, depende de qué es lo que usted quiera decir, así va a seleccionar la preposición, ya sea it o ya sea at, dependiendo, ¿verdad? In, at, que son las dos preposiciones, depende de cuál va a seleccionar, depende mucho, ¿verdad? Ahora bien, veamos acá la diferencia. Tenemos at, in, on. Las tres significan lo mismo, son en, su traducción es en. Entonces, at lo pueden utilizar at a point, como ya les comentaba, en un lugar específico, por ejemplo, en donde te encuentras, justo en el semáforo, o en la mesa, o en la entrada, etcétera, ¿verdad? At the door, at the crossroad, at the traffic light. También la pueden utilizar para hacer énfasis en at the bottom of the top of the knot, por ejemplo. ¿Dónde te encuentras? En la cima del volcán, justo arriba, ¿verdad? En la parte de arriba. Estoy al final de las gradas, ¿verdad? Entonces, at the end, at the bottom of the top. También para grupos o actividades, que es lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, usted puede decir en dónde te encuentras, en una fiesta, en un concierto, en el cine, ¿sí? También para decir en dónde te encuentras, en un lugar específico, en la escuela, en la universidad. También para trabajo, casa, me encuentro en casa, me encuentro en el trabajo. O para tiendas, nombres de tiendas. Por ejemplo, ¿dónde estás? En la cafetería, en la panadería, en el supermercado, etcétera, ¿verdad? Ahora tenemos in se utiliza, nos dice in a 3D space, eso quiere decir que usted lo puede utilizar, por ejemplo, en un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, en la caja, en la clase, en la bolsa, también para un territorio, como ya habíamos mencionado, una ciudad, un lugar, en el mundo, en Londres, en París, en Guatemala. También puede ser para en un carro, como ya habíamos visto anteriormente. In se puede utilizar para un carro. Y también se utiliza water, por ejemplo, cuando usted quiere decir en dónde estás, en la playa, en el río, en la laguna, en el mar, ¿verdad? Y para material impreso, por ejemplo, ¿en dónde encontraste esta imagen? Ah, en the book, en el libro, en la foto, sí, en el periódico, para todo el material impreso también utilizan in. Ahora, on lo utilizan para superficies, por ejemplo, en la mesa, en la carpeta, en la alfombra, en el techo, en el sofá. También para hablar de los pisos, por ejemplo, primer piso, segundo piso, tercer piso, on the first floor, second floor, third floor. También se utiliza para right y left, por ejemplo, ¿en dónde se encuentra la universidad?
On the right. Right es derecha o hacia la derecha y left es en la izquierda. On the right, on the left. También puede ser para transporte público. Por ejemplo, on the bus, on the train, on a plane. ¿Sí? En el bus, en el tren, en un avión. Y para media, como ya les había mencionado, por ejemplo, en la televisión, en internet, en el periódico, en la página web, en la aplicación, en el teléfono, todo lo relacionado a tecnología, ¿verdad? Los tres significan lo mismo, pero si se dan cuenta su uso es diferente. Usted no vaya a seleccionar el que quiera, sino siempre analice qué es lo que usted va a mencionar. Ah, voy a hablar acerca de la televisión, es on. Voy a hablar acerca de la playa, es in. Voy a hablar acerca de una actividad en un concierto, es at. Entonces tenga cuidado con esas tres, que son las que más pueden generar confusión, pero no necesariamente siempre, ¿verdad? Si tenemos claro en qué situaciones se utiliza cada uno, es muy difícil que nos confundamos con esto, con at y on, que generalmente, pues como yo le mencionaba, podría generar confusión, pero no necesariamente, ¿verdad? Si yo tengo claro cuándo utilizo at, cuándo utilizo in y cuándo utilizo on, no va a haber problema con esto. Ahora veamos algunos ejemplos. Nos dice, he is at the cinema. Esto sería como un evento social. Es at, él está en el cine, ¿verdad? Como ya saben, at significa que ya está en el cine, pero no sabemos si está fuera o está dentro, solo que está en el cine. Ahora, he is in the cinema. El in es para igual en, pero acá ya hace énfasis que él ya se encuentra dentro del cine, es decir, ya está dentro, ¿verdad? He is at the cinema y he is in the cinema. Si se da cuenta, la traducción es la misma, pero el uso no. El uso varía, como ya le comentaba, usted tiene que fijarse muy, muy bien cuál es el uso de estos y cuándo es que usted lo va a utilizar. Puede variar, ¿verdad? Hay diferentes momentos en los que usted va a estar haciendo énfasis. Depende qué es lo que usted quiera decir, depende de las situaciones y va a ser el que usted va a estar utilizando, ¿verdad? Ya sea at o ya sea independiente. Sí tiene que tener cuidado acá con cuál va a estar utilizando porque esto es importante, ¿verdad? At o in es importante que usted lo tome en cuenta. Cuál va a utilizar depende mucho. The keys are in the handbag, ¿sí? In, dentro de, sí, in. Las llaves están en la bolsa o dentro de la bolsa, sí, in the handbag. The dog is behind me because he's shy. Behind, detrás, ese ya lo habíamos mencionado. Behind, que es detrás. The dog is behind me. El perrito se encuentra detrás. Tenemos clock. The clock is in the box. El reloj se encuentra en la caja. So, the clock is in the box. Tenemos the kid is on the whale. Bueno, el niño se encuentra en la ballena, ¿verdad? En la ballena. The kid is on the whale. Entonces, si se dan cuenta acá, cada una de las preposiciones está cumpliendo con un rol específico. Usted acá tiene que tener mucho cuidado. Algunas sí se va a basar nada más por la definición. Por ejemplo, va a decir, bueno, esto es encima de, o esto es debajo, o esto es a un lado, o esto es al otro lado, frente de, al cruzar, etcétera, pero no siempre es así. En algunas ocasiones usted tiene que enfocarse y revisar y decir, bueno, específicamente cambia porque yo estoy identificando acá, estoy viendo que este no es igual a este. ¿Por qué? Por el uso. Aunque la traducción sea la misma, tiene que tener cuidado con el uso. Como ya vimos con in, at, on, no es el mismo uso. Entonces, esto es lo que usted tiene que tener cuidado. Tiene que revisar muy bien para evitar tener pues cierta confusión, ¿verdad? Aunque la traducción sea la misma, ya sabe que el uso no es el mismo. Entonces, si usted utiliza exactamente la que usted quiera, va a estar incorrecto. Siempre básese en qué es lo que usted quiere decir y partiendo de esto va a seleccionar at y en on, ¿sí? Tenemos acá under. The baby dummy is under the table. Sí, under, bajo o debajo. The cinema is next to the restaurant. ¿Sí? El cine está al lado, justo al lado del restaurante. ¿Sí? The cinema is next to the restaurant.
in front. The girl is in front the sheep. La niña está frente las ovejas, ¿sí? O delante de. The boy is behind the curtains. Detrás de la cortina, ¿sí? Behind. Between. My car is between those two trees. Mi auto está entre esos dos árboles, ¿sí? My car is between those two trees. These cats are around the rubbish bin. Esos gatos están alrededor del cubo de basura, ¿sí? Around, ¿sí? Between, around. Y estos también se pueden utilizar para lugares, como ya les comentaba, se pueden utilizar con cualquier sustantivo, pero pues también se pueden utilizar para lugares. También es bastante útil al momento de dar direcciones. Por ejemplo, si alguien les pregunta ¿en dónde está esto? Usted ya puede decir, siga recto y cruce a la derecha. O se encuentra entre esto y esto, o al lado de esto, o justo en medio de esto. Entonces, las preposiciones también nos sirven no solamente para decir dónde está ubicado eso, sino también se pueden utilizar para dar direcciones. The balloon is above the table. ¿Sí? Entonces, acá hay dos que son sinónimos, above y on, ¿sí? Los dos específicamente se hacen énfasis para decir que algo está encima de la superficie, ¿sí? Pero cuando utilizan el above, está en la superficie, pero no hay contacto con la superficie, ¿sí? Está justo encima, pero no hay contacto con la superficie, como el globo, si pueden ver, ¿verdad? Above y on son exactamente lo mismo. Ahora bien, tenemos the table is below the lamp. Below, pues de la misma forma, es lo mismo que under, significa debajo de, ¿sí? Y específicamente hace énfasis en cuando algo está inferior a la superficie de inferior, ¿verdad? Entonces, below y under también son sinónimos. Usted puede utilizar above on o below under, que son sinónimos. Ahora bien, pues tenemos este que específicamente es para ya dar direcciones un poquito más específico. Tenemos go straight que significa siga recto, go straight, ¿sí? Turn right y turn left. Turn right, gire a la... estos se utilizan, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo ya en contexto cuando estemos haciendo énfasis. Turn right, ¿sí? Por ejemplo, where is the university? Turn right and then you find, ¿sí? Turn right, gire a la derecha. Turn left, gire a la izquierda. On the right, justo a la derecha. On the left, justo a la izquierda, ¿sí? Entonces, o next to, al lado de, between, entre dos cosas, in front of, frente a. Por ejemplo, veamos acá. Veamos este mapa. Vamos a dar indicaciones de cómo llegar utilizando turn right, turn left, go straight. Tenemos algunas otras preposiciones, por ejemplo, tenemos go past, que es siga, cross, cruce, across from, justo al cruzar, next to, justo al lado de, y on the corner. Corner, la palabra corner significa esquina. Supongamos que yo quiero decir cómo llegar del supermercado al cine. Entonces podemos decir go past, ¿sí? On the corner, you will find a hospital. See? Then turn right, go straight, and turn left, and you will find the cinema. ¿Sí? O por ejemplo, queremos decir cómo llegar de hospital a la estación a la gasolinera. Entonces tenemos just go past. Go past, siga. Then you will find a bank. Next to the bank is a post office. You go straight and you find the gas station, ¿verdad? O podemos decir, por ejemplo, cómo llegar de la estación de bomberos al hotel. Entonces decimos, go straight. On the corner, there is a church. Then, turn right. Go straight. Turn left. And then you will find the hotel, ¿verdad? Entonces son formas en las cuales usted puede utilizar las preposiciones
Recuerde que no solamente es para decir lugares, sino también las puede utilizar para decir diferentes sustantivos. Un sustantivo puede ser una persona, un objeto, una idea, un animal, cualquiera que usted decida. Y puede hacer énfasis con esto, ¿verdad? Turn right, turn left, go straight. Y sí es importante que tome en cuenta, ¿verdad? Que cuando usted va a utilizar una preposición, tiene que conocer muy bien el significado. No solamente se basa en la traducción, sino también básese en qué es específicamente lo que usted va a decir. ¿Es un lugar? ¿Es un país? ¿Es una nacionalidad? ¿Qué es lo que usted va a decir? Partiendo de esto, usted va seleccionando la preposición que va acorde, ¿verdad? Tenemos acá above, que es our friends in apartment above, que es encima, ¿verdad? Us are really noisy. Las personas del apartamento de arriba son muy ruidosas. After, he ran after her with her book. Corrió justo, ¿verdad? Después. The telephone is by the window. El teléfono está justo al lado de la ventana. Jamie hid the letterhead beneath a pile of papers. Jamie dejó su carta justo en la pila de papeles. We lay beside the pool to dry in the sun. Nosotros nos acostamos justo al lado de la piscina para secarnos del sol. There is a bush near the school, a playground. Hay específicamente, cuando nosotros acá, near es cercano, justo al lado, ¿sí? Hay un arbusto justo al lado de el jardín infantil. Y bueno, tenemos diferentes preposiciones de lugar. Tenemos behind, ¿verdad? Next to. Tenemos behind, ¿verdad? In front of. Between, near, above, over, que son sinónimos. On, in, below y under, ¿verdad? Ahora bien, acá tenemos este ejercicio dentro de la presentación. Usted puede realizarlo, como ya sabe, la presentación se encuentra en el Google Site. Ahí ya puede encontrar lo que es este ejercicio y puede hacer uso de las diferentes preposiciones. Lo que usted tiene que hacer es seleccionar la preposición que va acorde a la imagen. Por ejemplo, the dog is on the table. The dog is in the box. The dog is next to the table. The dog is under the table. The dog is behind the table y the dog is in front of the table. Entonces tenemos acá las diferentes preposiciones. Usted tiene que seleccionar dependiendo cuál sea la imagen y partiendo de esto usted va a estar seleccionando la preposición que corresponde. Como ya sabe, pues tenemos ejercicios de práctica, realicémoslos, esto nos van a ayudar bastante a practicar, a aprender más preposiciones, como ya le comentaba, hay un listado del cual usted puede ingresar, ahí va a decir preposition of place, le da clic y ahí va a encontrar más preposiciones de las que se vieron en clase vimos las más utilizadas, pero hay una infinidad más que usted puede utilizar y practiquemos, la práctica es lo que nos va a ayudar a que las preposiciones se nos vayan quedando. No olvide hacer oraciones, el realizar oraciones también nos ayuda bastante. Y también intente practicar, por ejemplo, si usted tiene, no sé, el teléfono sobre la mesa, intente decirlo en inglés. O ve que su perrito está justo debajo de la mesa, intente decirlo en inglés. Todo esto le va a ayudar también a practicar lo que son las preposiciones. Recuerde que el objetivo de una preposición es indicarnos en dónde está ubicado algo, ya sea un lugar, una persona, un objeto, una idea, es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, usted va a estar seleccionando la que va acorde a la situación, ¿verdad? La que va acorde a la situación y cuál es la que usted va a preferir. Partiendo de esto, pues usted va a estar seleccionando, ¿verdad? Como yo le mencionaba, tome en cuenta utilizar la que va acorde a la situación, no solamente se guíe de cuál es la preposición, ¿verdad? La traducción de la preposición, sino guíese del uso, como estuvimos viendo. In, on significan la misma traducción, pero el uso es diferente, ¿verdad? Entonces, guíese de qué es lo que usted quiere decir. Partiendo de esto, va a estar seleccionando, pues, la que va acorde a lo que usted quiere mencionar, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, pues, usted va a estar seleccionando la que más se acople a la situación, ¿sí? No olvide que tiene el video oficial de la universidad para que también usted pueda ir, pueda practicar un poquito esto y también tiene lo que es un video de YouTube dentro del Google Site para que también pueda continuar practicando con este tema, ¿sí?
Bueno, entonces, pues sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.